De 1992, en el domicilio de una familia del barrio madrileño de Vallecas, la tragedia de la misteriosa muerte de Estefanía Gutiérrez con tan solo 18 años de edad se transforma en súbito terror. Una llamada a la policía local hace que los agentes sacudan y se encuentren con una familia presa del pánico. ¿Qué era lo que aterraba a la familia Gutiérrez Lázaro? Estaba con las amigas y amigos de la clase. Hicieron la ouija. Desde entonces hacía muchas cosas muy raras, muy extrañas. Empiezan a jugar con este tipo de cuestiones de una manera, desde mi punto de vista, totalmente fatídica, ¿no? Y lo que comienza como un juego acaba como un delirio. Durante esas situaciones extremas hay una posibilidad de poder morir directamente de miedo. Cementerios que guardan historias ocultas, pueblos abandonados con oscuras maldiciones, viejos sanatorios donde se alojaron pacientes perturbados por males inexplicables. Son lugares donde se almacenan determinadas energías, fuerzas desconocidas que les confieren una apariencia sobrecogedora. ¿Qué es lo que puede generar este singular fenómeno? ¿Es posible abrir una puerta entre el presente y ese tenebroso pasado? Existen lugares que han podido quedar entidades que no les gusta y que no quieren que el ser humano vaya. Allí no había ninguna mujer y allí no había absolutamente nada. Fue algo que realmente pues me heló la sangre, ¿no? La persona que hace un ritual satánico ya tiene una predisposición psicológica en ese momento para hacer el mal. Desde tiempos inmemoriales los hombres han creído comunicarse con los espíritus. Chamanes y hechiceros de todas las culturas realizaron todo tipo de ceremonias para contactar con diversas entidades del más allá. Todo esto no es una práctica ancestral. Hoy en día sigue habiendo médiums que aseguran hablar con seres que habitan en el otro mundo. ¿Es todo una patraña o realmente alguien nos contesta desde el otro lado? El espiritismo te está dando la oportunidad de vivir esperando reencontrarnos con aquellos que partieron antes. A nuestro lado había una de las médiums y en un momento dado se presentó un espíritu tan violento que la levantaba de la silla, la zarandeaba. Esas supuestas entidades morarían en otras dimensiones del espacio-tiempo. No es frecuente que la policía sea testigo de fenómenos paranormales, y menos aún que deje constancia de los mismos en un informe oficial. No es frecuente, pero sucede, al menos en la noche del 27 de octubre de 1992. Eran las 2:30 de la madrugada cuando los agentes recibieron a través de la emisora de su coche patrulla una desesperada llamada de auxilio. Y es que en el interior de un humilde hogar del barrio madrileño de Vallecas se estaban produciendo unos desconcertantes fenómenos que mantenían aterrorizados a los habitantes del inmueble. Los fenómenos presenciados por la policía local en este domicilio madrileño serían solo la punta de un iceberg que culminaría meses después con la misteriosa muerte de la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro. ¿Por qué murió? ¿Tiene algo que ver con lo que ocurrió tras interrumpir una sesión de Ouija? ¿Es posible morir de miedo? Esta hipótesis es la que sostienen actualmente algunos investigadores. Ahora bien, ¿qué pudo aterrar a esta joven de 18 años? ¿Fue la visión de algún supuesto espíritu? Ahora, cuando se cumplen 20 años de aquellos terribles acontecimientos, reabrimos el caso Vallecas para tratar de explicar una muerte que nunca tuvo que ocurrir. En esta vivienda de la calle Luis Marín, situada en el barrio de Vallecas, murió 2 décadas atrás Estefanía Gutiérrez Lázaro, en medio de espasmos y convulsiones de lo que, en apariencia, era un ataque epiléptico. Y sin embargo, el médico forense determinó que la joven había muerto de una parada cardiorrespiratoria. Pero, ¿cómo comenzó todo? Empezó en el colegio, estaba con las amigas y amigos de la clase. Como niños hicieron la ouija, estaban haciéndolo con el vaso, lo estaban haciendo bien. En el vaso entró humo. Al entrar la profesora a mirar a ver qué es lo que estaban haciendo, resulta que rompió la tabla y el vaso, al romper la tabla, el humo del vaso se le metió a mi hija adentro. Desde entonces hacía muchas cosas muy raras.
el jugar con estas cuestiones espiritistas puede provocar realmente cambios psicológicos profundos. Pero más aún, hay otro factor a considerar, y es que muchas de las personas que también gustan de este tipo de juegos tienen personalidades previas, digamos así, proclives a que este tipo de factores ocurran. Elementos como la ouija o la psicofonía no son más que fenómenos donde estamos proyectando nuestros propios miedos o nuestras propias ansiedades. Puede haber procesos de ansiedad y procesos de miedo de la persona que proyecta sobre ese juego sus problemas personales. Si se junta este cóctel explosivo entre ciencias paranormales, una personalidad predispuesta a ello, y además unas cuantas gotitas de alguna enfermedad que sea previa a algún tipo de psicosis, por ejemplo, que pudiera desencadenar todo ello, realmente el plato está servido. La realidad de que ella, a través de este proceso, tuviera a partir de ese momento un problema de tipo psicológico es casi imposible. Es mucho más posible que aquello fuera la pérdida del control de algún problema previo que ya existiera dentro de ella. Empiezan a jugar con este tipo de cuestiones de una manera, desde mi punto de vista, totalmente fatídica, ¿no? Y lo que comienza como un juego acaba como un delirio. A partir de aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas misteriosas convulsiones y después afirmaba ver unas siniestras figuras que la llamaban por su nombre. Estas misteriosas sombras atemorizaron primero a la joven y después al resto de la familia Gutiérrez Lázaro. Iba a trabajar y lo mismo lo hacía en el autobús, que lo hacía en el metro, donde fuese. Empezaba y luego hablaba unas cosas muy extrañas. Empieza a quedarse como si la diera algo y ni responde nada, ella no nota nada. Cuando la daba, se quedaba, que no se movía, no reaccionaba, no sabía ni lo que hacía ni lo que decía. Dice que había gente que la llamaban, había gente adentro blanca, vestida de blanco y la llamaban. La pregunté en una ocasión y me dijo que había visto personas en Redondel agarradas de la mano que la llamaban. Mi mujer la coge, la lleva a diferentes hospitales a ver lo que tenía y todos le decían que no tenía nada, que no sabían por qué la venía eso. Yo la llevé en una ocasión al hospital y me dijo el médico que no tenía nada, que estaba perfectamente. La situación no mejoraba y así, el 14 de agosto de 1991, una agónica Estefanía fallecía de una parada cardiorrespiratoria. Se puso ella muy mala, muy mala, muy mala. Echaba como espuma por la boca y nada más que sabía llevarse la mano a la cabeza. Se quería tirar como si fuera un perro rabioso a mí. Fue de urgencias y allí en 2 horas y media falleció. El calvario de meses de sufrimiento e incomprensión de la familia llegaba a su fin. O al menos eso creían. Y es que llegados a este punto, y a la luz de los sucesos que rodearon la muerte de la joven, ¿se podría plantear la posibilidad de que finalmente Estefanía Gutiérrez Lázaro hubiese fallecido a consecuencia del miedo que le provocaban estos violentos fenómenos extraños? Sin lugar a dudas es posible morir de miedo. El miedo no es otra cosa que una alerta ante un peligro inminente. Que una persona ve algo terrorífico. Es posible que el delirio sea imaginario, pero el miedo que le produce dicho delirio es totalmente real, hasta tal punto que todos sus mecanismos neurológicos estén acelerados de tal manera y a tal extremo que sufra un shock neurogénico. Ese aumento de la angustia, del miedo que la gente padece durante esas situaciones extremas, se vio directamente que hay una posibilidad de poder morir por un proceso cardíaco 5 veces más que en una situación normal. Se puede caer en un momento dado en la creencia irracional de que aquella cosa que hemos vivido, que hemos visto, es totalmente cierto y que proviene de otro mundo. Con lo cual, evidentemente, el siguiente paso es creerse amenazado por algo que está fuera de control. A partir de la muerte de Estefanía, los fenómenos en el interior de la vivienda se recrudecieron, especialmente en el cuarto en el que la joven fallecida padeció en silencio el acoso de un ente invisible, un visitante al que nadie había invitado. Fallece Estefanía y empieza a sentirse cosas extrañas. Una perrilla que teníamos una caniche, la cogió y salió volando por el pasillo. Veíamos figuras detrás de nosotros, o bien yo muchas veces he ido a la habitación grande y he visto humo moverse las cortinas. Un día se pone mi mujer y dice, la puerta se abre. Y venga, ya se va a abrir. Puso una mesa de esa, pero de mármol. Un tresillo de estos.
y se abrió un tanto así la puerta. Y no sabíamos por qué. Fue entonces cuando 3 agentes de la Policía Nacional, acompañados del inspector jefe José Pedro Negri, acudieron al hogar de los Gutiérrez Lázaro. Y muy poquito tiempo después, el primer periodista en entrevistar a la familia fue nuestro compañero Fran Contreras. Cuando la policía viene aquí, el inspector José Pedro Negri, lo que se encuentra es una situación dantesca, de pesadilla. Primero se cruzan con un sacerdote bajando las escaleras, presa del miedo, de terror, y acceden a la vivienda porque la familia Gutiérrez Lázaro les ha llamado previamente, afirmando en la comisaría que están viviendo fenómenos inexplicables, ilógicos. Cuando están los policías allí, en su casa, afirman que son agredidos, acariciados, tocados por manos invisibles, por alguien que no se ve. Mi mujer que no hacía más que quejarse. Alguien tengo los pies. Yo levantarme y no ver nada. Figuras espectrales que van por los pasillos, que los objetos parecen cobrar vida propia. Yo soy una persona que no me ha dado miedo de nada, pero ahora sí lo cogí. El día de los Santos, y mi mujer se levantó, fue al salón. Me levanté, le digo a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? No está aquí. Voy y no estaba en el suelo. La tenía enfrente mía, caída en el suelo, que era de cintasol, y no se quemó nada en la fotografía, sí. Tenía enmarco y el marco no se quemó más que lo que es la foto. Ni cristal, ni cuadro, ni nada. Y una vez dentro, la policía empieza a recorrer la casa para ver qué es lo que ocurre, y ellos mismos son partícipes de los supuestos fenómenos extraños que allí se producen. Los policías son testigos de cómo un crucifijo empieza a dar vueltas y se queda boca abajo. Estamos una noche en el pasillo y empiezan a dar vueltas, y luego se quedó boca abajo. En un póster que hay en uno de los cuartos aparecen 3 arañazos, como si una garra rompiese el cartel, el póster. Estaba la policía con mi marido en la habitación grande. Según estábamos sentados, sentimos como si habían tirado una piedra, o sea, como si rodara una piedra por la terraza. Y salieron los policías y allí no había nada de nada. Y en una mesilla se empieza a materializar lo que los policías, luego en el informe, suscriben que son como babas. Un policía dijo que ya no volvía por ese piso por mucho que nos sucediese. Eso es lo que empiezan a ver y lo que empiezan a vivir los policías. Porque estamos hablando del primer expediente en el que varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado confirman sin tapujos haber sido testigos de un violento fenómeno poltergeist. Decían así. A las 22:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Y lo más desconcertante, cuando están todos en el salón, una de las puertas de los armarios empieza a abrirse y a cerrarse sola, y uno de los agentes desenfunda su arma y apunta a la nada, a algo que está provocando aquello. Se abre la puerta del mueble bar y de tal susto que se metió el policía, iba a sacar el arma para disparar al mueble. Mi mujer le dijo, cuidado, agáchate. Había abierto la puerta del mueble bar, sola. Se echó mano a la policía a la pistola para disparar contra un mueble. Y se salió a la policía para afuera y se pone a decir que esté todo el oro del mundo aquí, no vuelvo yo a entrar a este piso más. ¿Qué o quién estaba detrás de los fenómenos que aterraban a la familia Gutiérrez Lázaro? Quizás el inmueble, su propia hija fallecida. Si estudiásemos esta posibilidad, habría que preguntarse el por qué entonces se manifestaban de una forma tan violenta. Bueno, si tuviésemos que examinar de una manera pura, dura y fría el caso de Estefanía de Vallecas, quizá podríamos concluir que era una chica que tenía una psicosis, comenzó a tener delirios, los padres se ven involucrados en la misma dinámica y al final acaban todos, pues de alguna manera, desequilibrados, ¿no? No lo sé lo que es. De todas las cosas que nos han pasado, achacamos que sea mi hija. Lo que pasó hace 21 años, no tengo ni idea. A lo mejor por la ouija, por el humo se tragó. Después de muerta, hay quien dice que mi hija iba a morir. Tan desesperada estaba que no sabía lo que hacer. No lo sabía. Todos los que habían ido pasando por allí, lo único que habían conseguido había sido empeorar el estado de la familia, porque no es que les hubieran solucionado nada, es que encima les habían creado todavía muchas más dudas de lo que allí estaba pasando. No pudimos contrastar absolutamente ningún fenómeno en su momento. Lo único que pudimos ver era la influencia externa, que había alterado completamente la posibilidad de sacar una conclusión real de ese fenómeno. Porque lo que sí está claro, que cuando nosotros estuvimos allí ya no había nada. Esa mente muchas veces tiene tendencia a intentar conectar con esos más allá. Se cree que es dueña de poderes sobrenaturales y por lo tanto entra en una dinámica también en el que intentan ahondar
en su propia psique y al final quien busca encuentra, pero muchas veces lo que encuentra pues no suele ser especialmente beneficioso. Sea cual sea la razón, los misteriosos fenómenos poltergeist, aunque con menor intensidad que al principio, continuaron en el hogar de la familia Gutiérrez Lázaro hasta que, en 2005, consiguieron vender la casa y cambiar de domicilio. Y hasta aquí, al menos en apariencia, llegó esta historia. Y es que no somos conscientes del peligro que tienen estos supuestos métodos de contacto hasta que no se producen sucesos como este. Hoy, la familia Gutiérrez Lázaro descansa tranquila, después de más de 2 décadas de tormento. Solo por casos como este merece la pena estar atento. Porque independientemente de lo que sea que se manifiesta a través de este medio, lo que es cierto es que, si llamamos a la puerta adecuada, en ocasiones, esta se abre. Viejos hospitales, antiguos preventorios, pueblos abandonados, son algunos de los escenarios donde los parapsicólogos centran hoy su atención para tratar de probar la existencia de fantasmas, de espíritus o almas en pena que vagan entre sus lúgubres pasillos. Y es que muchos de estos enclaves están revestidos de escenas dantescas, de abusos y muertes en un pasado no tan lejano, cuyos ecos, en contadas ocasiones, resuenan en el presente. Durante estos meses hemos recorrido lugares que parecen marcados por la mano de algo negativo, enclaves de gran belleza, belleza que decae conforme las sombras toman sus rincones, recordando que aquí se han producido sucesos que suenan a advertencia, porque profanar su silencio es sinónimo, en ocasiones, de enfrentarse al peor de los horrores. En lugares como Ochate, en el condado de Treviño, se han producido desapariciones extrañas, se han manifestado misteriosas luces en los cielos y se han grabado siniestras psicofonías que todavía hoy retumban entre las ruinosas paredes de la torre de esta iglesia. Aquí hubo 3 epidemias en el siglo XIX que afectaron únicamente al pueblo de Ochate, sin afectar a los pueblos de alrededor, y que acabaron prácticamente con la vida de todos los pobladores. Y precisamente ahí es donde se inicia todo el tema de las leyendas de que estamos en un pueblo maldito, peligroso para vivir, ¿no? Pues precisamente aquí donde estamos, en la ermita de Burgondo, hay mucha gente que dice por las noches haber visto una dama de negro, una dama que cruza lo que es la ermita de Burgondo corriendo, y hay testimonios de que ven claramente a esa mujer, ¿no?, con esos atuendos negros. Y luego, yéndonos un poco ya al pueblo de Ochate, pues bueno, siempre están los testimonios relacionados con latidos de corazón, con ínfulas extrañas. Miguel Galerón, que es el que hizo la primera psicofonía, llegó a la torre, puso el magnetofón a nivel del suelo y ahí se recogió la famosa ya palabra, ¿no?, la niña diciendo Pándora. Hubo un momento pues que empezamos a oír pisadas de que alguien se acercaba. Vimos que eran un poquito muy altos, tenían mucha altura, en la oscuridad de la noche. Se les notaban unas franjas más claras a la altura del pecho, abdomen, y al encender las luces del coche no había nada. Estos y otros fenómenos han hecho que sobre el pueblo burgalés haya caído un denso manto de silencio, una suerte de maldición que encontramos, como ya hemos visto en capítulos anteriores, en otros lugares de nuestro país, como por ejemplo la Musara tarraconense. Porque aquí se han realizado rituales satánicos, se han producido insólitas desapariciones de gente tan normal como cualquiera de ustedes o de nosotros. Incluso los testigos aseguran haber observado en plena madrugada cómo unas extrañas sombras recorrían el viejo cementerio del lugar y en silencio se aproximaban a quienes allí se encontraban. Y es que lugares así existen en nuestro país. Por ello hoy el equipo de rastreadores se une a un grupo de expertos para realizar una investigación en uno de estos enclaves tan especiales, en una experiencia televisiva única. En definitiva, nos vamos en busca del misterio. Es difícil describir lo que pasa por la cabeza cuando emerge de entre las sombras la efigie de un edificio abandonado. Un enclave que previamente ha acosado a los asustados testigos, porque en ellos, y solo en ellos, se han desencadenado hechos de difícil explicación. Por muy fría que queramos mantener la mente, por muy escépticos que queramos ser, estos enclaves atesoran una historia de calamidades y alegrías, de risas y lágrimas, de tragedia y oscuridad, que invita a pensar que en ellos cualquier cosa es posible. Algo que se manifiesta entre las sombras
y que no desea que estemos ahí, algo que los testigos refieren como real. Y es que el crujido de la madera al quebrarse, la mirada que nos observa pero que no somos capaces de ver, sobrecoge, rompe nuestra capacidad de razonar y aflora el fantasma de la sugestión. Aunque no es malo, muchos investigadores saben que el miedo es un gran potenciador de las energías almacenadas en el lugar, pero ¿cómo detectarlas? ¿Cómo se investiga un lugar cuando éste está maldito? Todos nosotros parece ser que emitimos una energía psíquica que con ella impregnamos nuestro alrededor. Esa sería la teoría de la impregnación, que nos dice que precisamente cuando en un lugar ha habido hechos dramáticos, violentos, esa impregnación, esa energía que nosotros emitimos es muchísimo más fuerte. Desde el punto de vista mediúmnico, existen lugares que han podido quedar impregnados por unos hechos o por unos acontecimientos que podemos llamar negativos. Si yo llego a un lugar en el que ha ocurrido un acontecimiento, yo veo quién estaba ahí, cómo ha vivido ese acontecimiento, qué es lo que ha ocurrido. Este pueblo abandonado en el que ahora nos encontramos, con la llegada de la tarde va perdiendo su inocencia revestida de ruina y musgo, y se va transformando en un esqueleto de piedra, capaz de guardar los recuerdos del pasado. Se transforma, muta en un entorno fantasmal. Juan, cuando vosotros decidís plantear una investigación, ¿qué características debe de reunir un lugar? Buscamos lugares que hayan tenido sucesos trágicos. Manejamos mucho la teoría de la impregnación. Lo que realizamos con nuestros experimentos es intentar obtener pues, esa supuesta energía que está impregnada en el lugar para tener pues, distintos fenómenos y poderlos registrar en nuestros aparatos. ¿Y este pueblo en el que ahora nos encontramos reuniría esas características? Por supuesto que sí. Es un pueblo el cual ha estado marcado por distintas batallas, distintas guerras. Aquí hubo distintas muertes y distintos fusilamientos pues, por toda esta zona. Bueno, pues ya las sombras van cayendo, el lugar va adquiriendo un aspecto más siniestro. Si te parece, comenzamos la investigación. Venga, vamos para allá. Vamos a ello. El lugar, poco a poco, va perdiendo la claridad diurna. Hay que tener todo preparado para la llegada de la noche, porque cuenta la tradición que en el pasado más remoto era precisamente en el rumor del viento nocturno donde se ocultaban los habitantes de la oscuridad. Esos mismos que hoy, quizás con otros nombres e interpretaciones, intentan esquivar la mirada de los experimentadores. Esos mismos que dan a un lugar una pátina maldita imposible de borrar. Tradicionalmente un lugar maldito es el lugar donde han ocurrido horrores. Puede no tener ninguna fenomenología paranormal en el presente. Entonces estaríamos hablando de un lugar encantado, cuando además en el presente siguen ocurriendo fenómenos. Existen lugares habitados por entidades que no les gusta y que no quieren que el ser humano vaya. Y entonces ahí se pueden producir una serie de fenómenos, que eso puede ser un poltergeist o puede ser una casa encantada. Y todo eso que cree un entorno de miedo y de estrés en esas personas. Los fenómenos pueden ser de sonidos extraños, presencias, por ejemplo, de sombras blancas, bueno, ruido de voces. Voces, gente que oye voces, gente que está hablando y sin embargo tú no ves absolutamente nada. Juan, en tus años de investigación de estos fenómenos extraños, me imagino que te habrá pasado casi de todo. En un hospital de la provincia de Ciudad Real realizamos una investigación durante varios días y resulta que el viernes los compañeros vieron una forma antropomorfa lumínica como cruzaba una pared. Esa misma forma sobre la misma hora la vi yo al día siguiente cómo salía de la pared y se dirigía a una de las consultas. Fue algo que realmente pues me heló la sangre, ¿no? Para mí, si nos ponemos a intentar hablar de algo, pues fue una aparición fantasmal. Juan, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos haciendo una rueda de preguntas relacionadas con la experimentación psicofónica, a ver si captamos algún registro pues, de esas voces sin rostro. Y cuando surgen este tipo de fenómenos, ¿cómo descartáis que se trate de algo puramente natural o que realmente estemos ante un fenómeno paranormal? Pero hay dos vertientes, hacerlo con un circuito cerrado o hacerlo con micrófono abierto como lo estamos haciendo ahora, guardando todos, total silencio, apuntando pues, todos los sonidos y así pues, nos evitaríamos el confundir sonidos naturales con sonidos desconocidos. Y entiendo que cuando se realizan este tipo de experimentaciones, vosotros además tenéis todo un perímetro, por decirlo de alguna forma, de seguridad. Por supuesto, es que aparte de tener detectores lumínicos, tenemos detectores infrarrojos y hasta tenemos un
un detector de presencias que lanza fotografía. Y es que en enclaves así, en noches como esta, se han captado fenómenos difícilmente explicables. Por ejemplo, en el viejo preventorio de Sierra Espuña, en Murcia, aseguran los ancianos que los enfermos eran encerrados antes de morir, dado que no daban abasto las instalaciones. Y aquí se captó esta fotografía cuando un equipo de investigadores se encontraba en el lugar en el que algunas puertas se cerraron y se abrieron solas. Incluso un miembro de los cuerpos especiales, mientras se encontraba realizando tácticas de combate junto a sus compañeros en el lugar, se vio obligado a desenfundar su arma reglamentaria y a efectuar diversos disparos ante la visión de un extraño ser de blanco que apareció al final del pasillo. Porque algo permanece asido a estos enclaves, algo que no desaparece con el paso de los siglos, algo que de repente se sirve de un resorte para manifestarse con inusual virulencia. Pablo, en lugares como este los expertos habléis de un concepto, el de impregnación. En definitiva sería algo que queda en estado latente y que en ocasiones se manifiesta a través de los aparatos que traéis los investigadores. ¿Qué tipo de fenómenos provoca? Desde movimiento de objetos, luminarias, mimofonías, parafonías. Es un amplio catálogo de fenomenología que, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para estudiarlo e intentar llegar a una conclusión. Hay que ver cómo cambia el entorno, ¿verdad? Según caen las sombras. Pues la verdad es que sí, parece que en cualquier rincón del pueblo nos vamos a encontrar con alguna presencia no deseada. Juan, en lugares como este, pueblos abandonados, especialmente cuando cae la noche, hay determinados colectivos que podemos decir que son de corte satánico, que realizan rituales. Y vosotros tenéis registrados casos en los que no solo ha ocurrido esto, sino que además posteriormente se han producido fenómenos extraños, ¿no? Podemos hablar de la población de Marmellar. Estamos hablando de un ritual satánico o de magia negra que se realizó con una persona que asesinaron a una mujer de unos 20 o 30 años que todavía está el cadáver sin reconocer. Los que hacen los rituales satánicos o rituales de magia pretenden con ellos abrir puertas a una comunicación con el demonio o con todas esas fuerzas mágicas para obtener un fin. La persona que hace un ritual satánico ya tiene una predisposición psicológica para hacer el mal. En el momento de realizar ese ritual, a lo mejor sí pueden abrir una puerta. Esa puerta, una vez que se ha terminado el ritual, se cierra y lo que queda ahí es ese mal como residuo. La investigación requiere de sofisticados aparatos, cámaras de infrarrojos, detectores de presencias, grabadores de sonido, ordenadores para el análisis en el momento de lo que se capte. Tal es la única manera de intentar saber qué es lo que provoca dichos fenómenos. Vosotros en este lugar habéis logrado captar psicofonías, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que fue algo bastante curioso, porque captamos un sonido como de una música folclórica y nosotros en realidad no estábamos escuchando absolutamente nada, quedó registrada en la grabadora. Cuando captáis este tipo de registros, en tu opinión, ¿qué es? Hasta que no se demuestre lo contrario, son sonidos paranormales. En ocasiones esas voces no solo es que sean inteligentes, sino que además responden a contenidos que el propio experimentador les pregunta. ¿Podemos hablar del más allá? Podríamos hablar del más allá, ¿por qué no? Cuando contestan inteligentemente a preguntas y cuando se mantienen voces directas en las grabaciones que realizamos de Tras Radio, es alguien desconocido, alguien que no ves y alguien que no sabes de dónde proviene. Y es que, ante la pregunta evidente de dónde proceden dichas voces, las respuestas que se han obtenido a lo largo de los años han sido variadas. Poco importa en este momento si hay o no vida más allá de la muerte, porque nos enfrentamos a nuestros propios miedos. Es a lo que nos invita un lugar como este, a superar el terror, aunque en ocasiones esa osadía haya resultado muy cara. Y es que si ya ha habido otros antes que aseguran haber pasado una madrugada de pesadilla, quién sabe, quizás esta noche. La policía local de Jaén recibió hace unas semanas una denuncia de una empleada de la limpieza del ayuntamiento donde informaba sobre la presencia de una silueta transparente ataviada con un traje de comunión paseando por los pasillos del consistorio. ¿Se trataba de un fantasma? ¿Son posibles los contactos
con supuestos entes desencarnados? Cuando se produce un suceso luctuoso, la gran mayoría nos preguntamos, aunque pueda parecer ridículo, si existe la posibilidad de contactar con aquellos que ya se marcharon. Pues bien, para un nutrido grupo de expertos, esta posibilidad no solo es real, sino es que además ya se ha producido. En los próximos minutos vamos a intentar dilucidar si esta opción es factible o no. La creencia en espíritus viene de antiguo, pero alcanza su auge a mediados del siglo XIX, cuando en una modesta casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, 3 hermanas aseguraban haber entrado en contacto con el espíritu de un buhonero asesinado tiempo atrás. En Hydesville empiezan a existir una serie de movimientos, de fenómenos, que los espíritus desean manifestar precisamente para despertar a la sociedad de aquel tiempo. Y es cuando se comienzan a manifestar a través del movimiento de mesas, a través de la psicografía ya en aquel tiempo. Lo primero que se busca es que la comunicación con el otro lado devuelva mensajes inteligentes. Para ellos idean técnicas muy sencillas, como podría ser, por ejemplo, los simples golpes, los famosos rap, que permiten contestar sí o no a las respuestas de una persona que estuviera en la sala. Empezaron a despertar los mediums en Estados Unidos y pasaron después a Europa para demostrar a la sociedad el gran fenómeno del espiritismo que en aquel tiempo comenzó a rodar de una manera importante. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el espiritismo atrajo la atención de las clases burguesas que, en definitiva, se lo tomaron como un juego, pero también de la comunidad científica que quiso dilucidar qué había detrás de estas supuestas manifestaciones paranormales. Había nacido una religión, pero también una forma de contactar con el más allá. Pasamos a técnicas más sofisticadas, como podía ser, por ejemplo, el recitado en alto de las letras del alfabeto, una a una, y se le pedía al espíritu que golpeara con las patas de la mesa en el suelo cuando llegara a la letra que quería comunicar. Pasamos luego a la psicografía, que consistía en trazar textos con la mano de la medium a través de un boli y una plancheta que estaba inserta ese boli. Y de ahí se pasó a la Ouija. El espiritismo es una doctrina consoladora, porque nos dice que la vida continúa, que aquellos que hemos perdido, aquellos seres queridos que han convivido con nosotros, nos esperan al otro margen de la vida. En estas sesiones mediúnicas se producía la aparición de la nada de objetos que iban flotando en el espacio, luces misteriosas, sonidos cuya procedencia se desconocía, incluso que entonaban melodías, materializaciones de espíritus y los ectoplasmas, que eran una serie de fluidos misteriosos, una especie de protoplasma que salía de los orificios naturales del cuerpo humano o también de las yemas de los dedos y que en algún caso llegó a ser estudiado y analizado químicamente. El espiritismo te está dando la oportunidad de vivir esperando reencontrarnos con aquellos que partieron antes. Una suave melodía conduce al médium al estado de trance. Erguido en una silla de respaldo recto, el canalizador permanece con sus ojos cerrados, ajeno a todo lo que le envuelve, deseoso de prestar su cuerpo a una entidad que le utilice para comunicar un mensaje del más allá. Lentamente desconecta de la realidad ante la mirada expectante de quienes le rodean. Se ha atenuado la luz de la sala y todos guardan silencio. De repente, un espasmo se hace evidente en el cuerpo del médium y la entidad anuncia que ya está aquí. Una médium bien desarrollada experimenta una sensación de paz, de serenidad, de alegría. En ningún momento tiene miedo. Hay que conocer la vibración de los espíritus y al saber qué tipo de vibración viene, sabes qué espíritu se va a manifestar. Hay muchas personas que buscan el consuelo, quieren saber de sus seres queridos, pero sus seres queridos se manifiestan cuando ellos son permitidos para eso, cuando ellos tienen las condiciones, no cuando nosotros queramos que esto ocurra. Vienes a la asociación o al centro, hacemos una oración pidiendo ayuda a los espíritus protectores del trabajo mediúnico y después hay un silencio en el cual cada medium contactamos con los espíritus. La continuidad de la vida nos está demostrando a través de la transcomunicación instrumental lo que el espiritismo ya desde hace tantos años nos ha dicho, que estamos viendo a aquellos que partieron para el otro lado de la vida. Una compañera nuestra, que ya era muy mayor, murió. Entonces yo fui a su casa a decirle adiós y le dije a una fotografía de un hijo suyo que había fallecido tiempo antes. Tienes que salir a buscar a tu madre, porque si no lo haces tú y yo, vamos a hablar. A los pocos días se nos presentó el hijo y muy tranquilamente nos miró y nos dijo, ya no tenemos que hablar. Nosotros no estamos a disposición de los espíritus, son ellos los que se comunican con los medios, con los sensitivos. Estábamos un día en el trabajo mediúnico y a nuestro lado había una de las médiums y en un momento dado se presentó un espíritu tan violento que la levantaba de la silla, la zarandeaba,
tuvo que ser sujetada porque si no la habría tirado al suelo. Y parece ser que era un antiguo novio del pasado. Lamentablemente, una gran parte de esos fenómenos que desconcertaron a la ciencia a lo largo del siglo XIX resultaron ser burdos fraudes y la gran mayoría de los científicos los terminaron por rechazar. La gran mayoría, pero no todos. Es el caso de la materialización de un supuesto ectoplasma en una sesión experimental efectuada en Barcelona en los 80 por el grupo Hipergea. Por primera vez en la historia, un grupo de médicos y químicos consiguió analizar 13 centímetros de la misteriosa sustancia, la que se supone conforma el cuerpo de los fantasmas. El estudio de este fluido no deja lugar a dudas. Los análisis demostraron que estaba compuesto de glucosa, minoglucoide, saliva y tejido humano. Su peso, curiosamente, es el mismo que perdió la medium durante el trance, 87 gramos. Pero no es la única vez que los mediums y lo que a estos generan han sido estudiados científicamente en nuestro país. En el grupo EPTA teníamos la curiosidad de comprobar si durante un trance las constantes físicas de un medium se alteraban. Y por eso nos reunimos con el hermano Francisco, medium reconocido, en el mes de junio del 96 para poder comprobar la glucosa en sangre, si se alteraba, el ritmo cardíaco, la tensión arterial y la medición de los campos magnéticos. Y solamente podríamos recalcar que la temperatura basal subió 1 grado durante la experiencia. La verdad es que no fueron tan espectaculares los resultados como nosotros habíamos pensado. En las últimas décadas, en un intento por descartar cualquier explicación física con respecto a estos fenómenos extraños, los investigadores han hecho acopio de la última tecnología para intentar contactar con este supuesto más allá. Aunque en el caso de la psicofonía, como no podía ser de otra forma, su descubrimiento fue casual. Sucedió en 1959 en El Campo, cuando un famoso pintor, músico y productor cinematográfico sueco, Friedrich Jürgenson, quiso grabar con su magnetofón el canto de los pájaros. Más tarde, al escuchar las cintas, Jürgenson encontró borrosas voces humanas. Desde este descubrimiento casual se han obtenido miles de registros similares, que en opinión de parapsicólogos y espiritistas se trataría de personas ya muertas. Son las llamadas psicofonías. Recuerdo, por ejemplo, aquella que decía matar a él. Sí, además la tengo aquí para enseñártela porque realmente es alucinante. La claridad con la que se escucha esta psicofonía no es comparable. Vamos a escucharla. Matar a él. Matar a él. Es como si hubiera una mezcla, matar a él, matar a ella. Es como si fuera una dejadez, un cambio. Y ahí realmente fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos delante de un fenómeno muy complejo. Algunos registros psicofónicos son realmente estremecedores, como esta psicofonía en la que los investigadores creen entender esta frase en latín. Sobre la psicofonía siempre ha caído el denso manto de la polémica. Y es que, ¿cómo podemos distinguir que se trata de una psicofonía y no de ruidos ambientales o de nuestras propias voces grabadas accidentalmente? La voz humana está constituida por una secuencia de ondas sonoras. Forma parte de la frecuencia fundamental, que son bajas frecuencias, y las frecuencias altas, que son armónicos. La psicofonía tiene ausencia de frecuencia fundamental, hay ausencia de consonantes y carecen de emoción. En ocasiones las psicofonías han respondido a preguntas realizadas por el investigador. Básicamente consiste en un diálogo en tiempo real entre el experimentador y esas misteriosas voces. Una manera es hacer preguntas y que se contextualicen las respuestas con las preguntas. Necesitas una grabación de más de 10 segundos y que contenga psicovocales. Obteniendo ese tipo de respuesta telegráfica, sabemos realmente que esa es una psicofonía. Se han hecho multitud de experimentos, incluso se han llegado a grabar psicofonías en el interior de cámaras de Faraday, que en su interior es bastante difícil que entre cualquier tipo de frecuencia radioeléctrica. He tenido la oportunidad de participar en un proyecto científico con la Universidad de Vigo y delante de un equipo de todo tipo de ingenieros, físicos cuánticos, pues hemos obtenido respuestas inteligentes a las preguntas que se han planteado y ha pasado cualquier test científico. El origen de este fenómeno, por enlazarlo con la física cuántica, esas supuestas entidades o esas supuestas energías que serían las responsables de las voces morarían en otras dimensiones del espacio-tiempo. Las psicofonías es una de tantas pruebas que se pueden aplicar como pruebas de más allá de la muerte, de otros planos espirituales,
y otros conceptos de vida que existen paralelamente a nosotros. Existen muchas corrientes de opinión que aseguran que las psicofonías son el resultado de un contacto con personas difuntas. Yo realmente no lo sé. Para mí son conexiones con una realidad de existencia diferente o con planos diferentes, pero que todavía no tenemos una demostración fehaciente de ello. El fenómeno psicofónico aparece muy a menudo vinculado a un lugar, a un enclave siniestro donde las emociones se desbordaron, la tragedia hizo acto de aparición y la energía psíquica lo impregnó todo, como si el sonido hubiera quedado atrapado en las paredes. No obstante, para desconcierto de los investigadores, los resultados que se obtienen no siempre son repetibles, no al menos hasta la aparición de las técnicas TCI, la fascinante transcomunicación instrumental. A mediados de los 80, el investigador alemán Klaus Schreiber abría esta nueva y espectacular etapa en la investigación parapsicológica mediante el empleo de un soporte electrónico, las TCI. Estas muy pronto se perfilaron como una efectiva fórmula de supuesto contacto con el más allá. Las voces y los rostros obtenidos parecían encajar, al menos, con la identidad de personas difuntas. Pero no siempre es así. A través de la transcomunicación instrumental nos están transmitiendo imágenes, aparte de las psicofonías, psicoimágenes, donde podemos ver a otros seres que partieron para el más allá y son reconocibles. En las psicoimágenes se crea un circuito de Faraday entre una cámara confrontada a un televisor, se produce un efecto de realimentación. Es donde se vienen a reconfigurar esos rostros o paisajes o imágenes en movimiento, con lo cual hoy en día es tan desconcertante más que la propia psicofonía. Algunos experimentadores afirman haber logrado espectaculares psicoimágenes grabando directamente con la cámara sobre la pantalla del televisor, al tiempo que sus equipos de sonido registraban inclusiones psicofónicas. Por ejemplo, el microbiólogo Sinesio Darnell barrió durante días una estrecha franja de la banda de 16 MHz, y cuando ya iba a abandonar, una voz de hombre apareció diciendo lo siguiente. Llegados a este punto, ¿quién se manifiesta a través de los métodos que hemos mostrado en estos minutos? ¿Y si no fuesen los difuntos? ¿Podríamos barajar la posibilidad de que existiesen otras explicaciones? Yo creo que hoy en día no se puede negar la realidad del fenómeno psicofónico independientemente de cuál sea su causa. Con quién entramos en contacto no es ni más ni menos que con las almas de aquellos seres que partieron al mundo espiritual antes que nosotros. Eso es una bendición, es una maravilla, saber que no vamos a estar solos. Una psicofonía no tiene por qué indicar un contacto con el más allá. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando captas una buena psicofonía, las respuestas son siempre inteligentes. Contactamos todo hace ver con seres fallecidos, porque todos los datos son los que vienen a converger en esa hipótesis. He podido comprobar la conexión con otras personas que partieron antes porque han aportado datos concretos, fechas concretas, nombres determinados, y desde luego es muy claro que la vida continúa y que nosotros estamos aquí circunstancialmente. Si ante un hecho paranormal, como una parafonía de efectos físicos, no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Son los espíritus quienes hablan a través de los médiums y quedan registrados por medio de técnicas de transcomunicación? ¿O es toda una invención, un juego de nuestra mente para esconder el miedo y la frustración ante la muerte? Sin embargo, si los médiums y experimentadores están en lo cierto, la esperanza de que lo que allí haya sea mejor que lo que dejamos, a veces queda patente a través de la fría y tecnológica huella digital de una simple grabadora. Quizás sea nuestro particular clavo ardiendo. Quizás debamos aferrarnos a él con fuerza.